Muy buenas noches. 20 de julio del 2020. Fiesta patria, fiesta de orgullo patrio. Nosotros, yo como colombiano me siento muy orgulloso de ser de esta patria, de esta nación, de esta bendita tierra donde el Señor nos permitió nacer, donde nos ha permitido conocerlo a Él, experimentar su gracia, su vida. Entonces, doy infinitas gracias al Señor por esta nuestra nación. Y le pido también a Él que así como se dieron todas estas gestas para que nosotros lográramos independencia, que nosotros podamos vivir en independencia, ¿sí? Que nosotros podamos ser leales a esa lucha, a esas luchas que se hicieron para poder vivir en libertad, en independencia, que podamos, y pido a nuestro Dios que nos conceda a todos la dicha de experimentar, sí, de experimentar la fuerza del amor a nuestra patria, a nuestra nación, ¿sí? Que volvamos nosotros a izar el pabellón nacional, que cantemos con orgullo el himno nacional de la República, que podamos nosotros contarle al mundo con fuerza que que somos colombianos, orgullosamente colombianos. Llevo mi mano al corazón y le digo al Señor, gracias por esta bendita patria. Y a todos ustedes que nos están, que ya se nos han ido conectando, les damos la bienvenida. Entonces, sabemos que poquito a poco se nos van a ir incorporando a este nuestro encuentro de escuela. Y bueno, entonces, pues aquí ya estoy también tratando de enlazarme con el celular para poder saludar convenientemente a todos aquellos que ya están con nosotros. Ya por lo menos sé que está Mechis, que hoy sí está temprano, Mechis. Llegó temprano a la casita y ya está con nosotros hoy. Entonces, está Betty, Luz Estela, no sé quiénes más estén, porque todavía no alcanzo a tener el enlace aquí de la parroquia, pero ya con el tiempo nos vamos saludando entre todos. Seguimos entonces nosotros con este nuestro interés de la escuela. Eh, estaba por ahí también Nancy Morales, nuestra catequeta, Laura Pérez, Franci Valero, bienvenida. No, no, digamos que así es como la primera vez que la veo, así como en pantalla. Seguramente ya nos habíamos visto, pero no nos habíamos saludado. Bienvenida. Va llegando el grupo de catequetas, la vecina, Gloria Camargo está con nosotros. Sí, bueno, pues qué rico que estén. Entonces, imagino que ya don Manuel Ortiz, don Eduardo Fajardo, don Gustavo, y todos los demás que hacen parte activa de esta escuela estén con nosotros. Vamos a disfrutarnos de este encuentro porque es que seguimos nosotros con todo lo que es la lectura, todo lo que es la literatura sapiencial, ¿verdad? Entonces, que ya estamos mirando en qué consiste la sabiduría del pueblo de Israel, de dónde proviene ella y cómo entonces se muestran como un pueblo grande, como un pueblo sabio. Entonces, eh, pues vamos a continuar hoy. Ustedes ya se dieron cuenta del título de nuestro encuentro de hoy, porque Lili está agresiva, ha querido llamar el encuentro el libro de Job, el que pelea contra Dios vence. Y eso ya dice mucho. Entonces, pues, bienvenidos. Vamos a ver cómo nos va con este encuentro. Bueno, entonces nos encomendamos a nuestro Dios, a ese Dios bendito que nos concedió nacer en esta patria. Nos encomendamos y le pedimos que a Liliana la ilumine con su espíritu para que pueda pronunciar las palabras con las que llegue a nosotros y que Él nos regale un corazón bien dispuesto para recibir cuanto Él nos quiere ofrecer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, bienvenidos. Lili, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Padre. Buenas noches. Pues bienvenidos todos. También
pues les deseo ya, aunque son las 7 de la noche, hayan tenido un feliz 20 de julio atípico, pero pues Día de Independencia es Día de Independencia. Espero que hayan pues puesto la bandera y, como le decía al padre, escuchaba música de Carlos Vives, que es otro símbolo patrio. Bueno. Ay, Lili, ya sabemos que nosotros ya hemos tenido más de 1.200 más de 1.200 visualizaciones de nuestro encuentro pasado, ¿verdad? Eso hay que celebrarlo y agradecemos a ustedes eso mismo de compartir el enlace, ¿cierto? Entonces, mire, cada vez que ustedes nos dan un me gusta, cada vez que ustedes opinan, cada vez que ustedes, entonces se hacen visibles también para los demás y entonces podemos llegar a más gente, ¿sí? Entonces, pues qué rico que lo podamos hacer. Eso que ustedes comparten significa también mucho para nosotros. ¿Listo? Entonces, pues qué bueno que sean muchos más los que se apropien de estos contenidos. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, como decía el padre, nosotros en el encuentro pasado ya empezamos a ver algo sobre lo que es la sabiduría en Israel. Y el encuentro pasado se titulaba La introducción a la sabiduría. Entonces tratábamos de mirar, bueno, cómo fue la evolución del movimiento sapiencial en Israel y cuáles eran las primeras sabidurías que hubo, una sabiduría más humanista, cómo fue evolucionando, o sea, que el rey era el que poseía la sabiduría, luego fue evolucionando a cuestionarse asuntos más profundos, una sabiduría que era para la primera sabiduría, la humanista, era como para la vida cotidiana, por así decirlo, que es lo que está plasmado en el libro de los Proverbios más que todo. Y veíamos en los otros libros, ya cuando fue llegando el imperio, bueno, tanto el imperio de la cultura griega como también la sabiduría evolucionó, y hubo dos corrientes, una que rechazó de plano todo lo que tuviera influencia griega o sonara a cultura griega, y otra corriente que miró qué había de sabio en aquello que tenía en aquella cultura griega para actualizar la sabiduría. Veíamos también, bueno, que la sabiduría se actualiza en la historia, que por eso era importante conocer la historia, porque de ahí se sacan lecciones que generan sabiduría. Y pues dejamos dos tareas. La primera tarea, pues, era que le echáramos un vistazo al libro de Job para llegar hoy con más o menos con una idea de qué se trata el libro de Job. El padre recomendó pues también que leyeran ustedes la introducción que hay antes de este libro, porque, bueno, en algunas Biblias, no sé si todos tendrán estas Biblias de estudio, hay una introducción donde hay unos preliminares, bueno, dónde pudo haber sido escrito, quién pudo haber sido el autor, de qué se trata el libro, cómo está estructurado, aunque pues no se preocupen que si no está en su Biblia, pues yo voy también a hablar algo sobre esto. Y la segunda tarea, como lo que dice ahorita, la sabiduría se actualiza, entonces que miráramos esos refranes que nosotros tenemos, que llamamos de sabiduría popular, que lo revisáramos si realmente hay algo de sabiduría o no en esos refranes, porque hace 8 días llegamos a la conclusión que la sabiduría o el sabio es el que sabe discernir todo aquello que conduce a la vida o conduce a la muerte, discierne lo verdadero de lo falso, lo útil de lo inútil. Entonces también por eso es bueno mirar, y también porque pues obviamente esos refranes que tenemos de sabiduría popular pues fueron compuestos en un contexto histórico distinto al que estamos viviendo ahora. Entonces miráramos a ver si se actualiza. Entonces si alguien hizo la tarea puede irla compartiendo en los comentarios para al final ir revisando eso. Entonces, por lo pronto voy entonces a compartir la presentación para empezar a mirar el libro de Job. Listo. Entonces, como ustedes ven en la imagen, está el subtítulo, está el libro de Job, el que lucha contra Dios vence. Al final vamos a comprender por qué yo puse ese subtítulo. Y esa imagen ya es muy conocida, es el pasaje que está en el libro del Génesis, de donde Israel saca el significado de su nombre, que no es contra, sino es con. El que lucha con Dios vence. Vemos a Jacob en esa lucha que tuvo con un personaje durante toda una noche. Ahí en la pintura se revela como un ángel, pero en últimas es con Dios con el que él lucha más bien.
Y como él vence en esa pelea, por eso es que el Señor le dice, ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, que es el que lucha con Dios y vence. Bueno, entonces primero vamos a mirar unas generalidades del libro de Job para, como les decía, si no tienen no leyeron esta introducción en su Biblia o no hay introducción, pues yo aquí puse algunos elementos que nos ayudan a conocer este libro. Entonces, primero, el libro de Job pues, es la obra maestra del movimiento sapiencial. ¿Qué contiene este libro? Pues el drama de un hombre justo llamado Job, que probablemente existió en la época patriarcal y era originario de la región de Edom, que si nosotros recordamos cuando vimos la conquista, queda en la sureste de Israel, es un territorio que fue anexado durante la época del rey David, y esta historia era una historia legendaria que existía de un hombre que sufrió mucho, un hombre llamado Job, y que tuvo pues unas pruebas que pasó por diferentes pruebas. Entonces, el autor sapiencial del libro de Job tomó este relato legendario para construir un relato en prosa y en verso. Si ustedes le echaron una ojeada al libro de Job, se dan cuenta que prácticamente solamente la introducción y la conclusión están en prosa, pero el resto del libro está en verso, o pues no es tanto que rime, sino que tiene una composición como de como si fueran unas poesías. Entonces, eso es lo que hace el cuerpo del libro. En el cuerpo del libro, o sea, en el centro ya, en la parte en verso, el autor por medio de Job cuestiona el porqué de la existencia del mal, la existencia del sufrimiento, la validez de la teología tradicional de Israel, que recordemos que lo vimos hace 8 días. Parte de esa teología tradicional está la doctrina de la retribución, que la veremos ahorita más adelante, y esa imagen de Dios que ellos tenían hasta ese momento. ¿Cuál es la imagen que tenían hasta ese momento? O sea, recordemos que era el Dios que pues era propiedad de ellos y por esa razón hicieran lo que hicieran, pues no los iba a abandonar. El Dios que prácticamente no tenían como una alcahueta, por así decirlo, o sea, ellos podían hacer lo que quisieran y Dios no reaccionaba porque ellos eran su pueblo, para eso los había liberado, no los iba a acabar. Pero también la imagen del Dios, que eso es lo que vamos a ver en la teología, la doctrina de la retribución, el Dios que tanto reparte premios como reparte castigos. Entonces, básicamente, el Dios castigador y el Dios que da recompensa. Se desconoce, pues, el nombre del autor del libro de Job, pero por el contenido del libro se presume que fue, pues, obviamente un israelita que conocía los libros proféticos y la enseñanza de los sabios de esa época en que escribió el libro. Probablemente vivió en Palestina, pero también vivió en Egipto. ¿Por qué concluyen que vivió en Egipto? Porque vamos a ver más adelante. El libro hace mención de 2 animales que son sagrados para Egipto. Entonces, y que también, pues, Ezequiel, no puse aquí el texto, Ezequiel lo menciona en un oráculo que hace contra Egipto, menciona uno de esos animales. Entonces, por eso se concluye que probablemente o vivió en Egipto o tenía conocimiento de lo que era la cultura egipcia. También por expresiones, aquí vemos un ejemplo que de estas expresiones similares que hay en los libros de Ezequiel y de Jeremías, también se presume que pues conocía los libros de los profetas. Entonces, por ejemplo, yo puse aquí 2 textos. Uno que está sacado del capítulo 10 del libro de Job, que dice, ¿por qué me sacaste del vientre? Habría muerto sin que nadie lo advirtiese. Sería como si no hubiese existido, conducido del vientre a la tumba. Y Jeremías tiene un texto muy parecido, o sea, incluso antes de este texto que yo puse de Job, hay uno que empieza de la misma manera que empieza el texto de Jeremías que está abajo. Cuando Jeremías, pues a causa de su persecución, maldice el día en que nace y dice, maldito el día en que nací, el día que me dio a luz mi madre no sea bendito, maldito aquel que felicitó a mi padre diciendo, te ha nacido un varón y le llenó de alegría. Entonces, por expresiones que hay así parecidas a las que tienen los profetas Jeremías y Ezequiel, entonces pues se concluye que conocía estos 2 libros y también por esta misma razón, ya sabemos que Ezequiel predicó durante el exilio, pues este libro no pudo haber surgido antes del exilio.
Entonces, tiene que haber sido escrito después de este acontecimiento y la fecha más probable es el comienzo del siglo V antes de Cristo. En este momento, en el siglo antes de Cristo, entonces como hablaba hace 8 días, las temáticas de la primera sabiduría en Israel eran temáticas más de la vida cotidiana, ¿sí? Cómo educar a los hijos, veamos el ejemplo, cómo librarse de un fiador, qué hacer ante ciertas situaciones cotidianas. Ya para este momento, precisamente por causa del acontecimiento del exilio, pues las personas, la gente del pueblo y los mismos sabios empiezan a preguntarse cuestiones más profundas y ya avanzan de preguntarse. Recordemos que cuando fue el exilio, como ellos perdieron todo lo que constituía su identidad, una de las dos preguntas que vimos con Ezequiel era, bueno, ¿por qué nos pasó esto y para qué nos pasó esto? Era una pregunta general, o sea, sobre el futuro de ellos como nación, o sea, si hay esperanza, si hay futuro, ¿qué va a pasar después de esto? Después de que ellos vuelven a Palestina, vuelven a Canaán y empiezan a reconstruirse, ya las preocupaciones están en el sentido más individual. Bueno, ¿y nosotros qué? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Cuál es nuestra suerte? Entonces, por eso el libro de Job aborda este tipo de cuestiones que no son de carácter nacional, sino de carácter individual. Entonces, eso en cuanto a unas cuantas generalidades del libro. Ahora, ¿cómo se ha estructurado el libro? Si ustedes, me gustaría que pues tuvieran abierto en el libro de Job para que miraran esta división. Hoy nuevamente no alcanza, no es tampoco el propósito de este encuentro, ver todo el contenido, porque si ustedes le echaron una mirada, son discursos, el cuerpo del libro está compuesto por discursos que se alternan entre los discursos de Job, los amigos de Job y Dios, y son discursos extensos y que también se repiten, porque entre Job y los amigos hablan, luego los amigos le dicen unas cosas, Job vuelve y habla, los amigos vuelven, entonces son discursos extensos. No vamos a ver eso en detalle, solamente para que veamos entonces con esta descripción cómo está estructurado el libro. Entonces, del capítulo 1 al 2 está la introducción. En esta introducción, que es la parte más conocida del libro, vemos entonces cómo empieza el drama de Job, que ahorita vamos a retomarlo. Cuando empieza, pues que ya Job pierde todo, entonces empiezan los cuestionamientos y los amigos a tratar de ayudarle a Job a encontrar las respuestas a su situación. Eso está entre los capítulos 3 al 27. Entonces, miren, todos estos capítulos solamente de los discursos o del discurrir de Job y sus amigos tratando de encontrar una respuesta a esto que está pasando. Luego, entonces, entre los capítulos 29 al versículo 6 del capítulo 42, aparece un nuevo amigo. Ahorita vamos a ver los nombres de los tres primeros amigos. Además de esos tres anteriores, aparece Elifaz y ya Dios por fin responde, ¿sabe? Tanto Job cuestionarlo hasta la última parte del libro, Dios responde. Y ya el epílogo, bueno, esas dos partes, la parte 2 y la 3, son todos en verso, esos discursos en verso. Y la última parte, que es el epílogo, ya la conclusión, está pues del versículo 7 del capítulo 42 hasta el versículo 17 y vuelve y termina en prosa, no es en verso. Esta es la estructura general del libro de Job. Entonces, ya con esto vamos a empezar a entrar en el libro en sí. Entonces, primero, ¿cuáles son las preguntas y alegatos que plantea el protagonista? Entonces, este es un resumen de una agrupación de las principales cuestiones que hace Job y que obviamente el autor pone en boca de Job. Primero, ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre el inocente? La siguiente pregunta, ¿por qué los malvados prosperan? Y a la luz de estas dos cosas, que el justo sufra y el malvado prospere, entonces, ¿Dios es justo o es injusto? Básicamente, hay más, pero básicamente esas son las tres preguntas. Hay una más que la miraremos más adelante, pero pues la voy adelantando, y es el sentido del sufrimiento, sino que esa no está explícita, sino que la vamos a concluir. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento?
Vale, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, señorita. Bueno, Ni una sola. perfecto. Entonces, ¿cómo comienza este drama? Entonces, es lo que le decía. La primera parte, pues, es de la parte más conocida y empieza mostrándonos ese Job que tiene no sé cuántas propiedades, no sé cuántas reses, tiene 7 hijos, bueno, tiene su señora, tiene una vida próspera, ¿cierto? Recordemos que para el israelita, para el judío más bien, esta prosperidad es signo de santidad, porque la santidad, ellos decían que ser justo, ser santo, ser bueno producía muchos años, muchos hijos y muchos bienes. Entonces, prácticamente con esta descripción de Job, está diciendo que Job es santo, porque tiene muchos hijos, tiene muchos bienes y podemos presumir que también tiene sus buenos años. Entonces, al ver y Job, además, es un hombre, los pocos versículos que hablan de su actitud, es un hombre pues justo, es un hombre que ofrece sacrificios a Yahvé, que respeta la ley, que incluso ofrece sacrificios en nombre de sus hijos por si ellos pecan, pues para que ellos estén bien con el Señor. Entonces, recordemos que esta primera parte no hay que tomarla literal, porque muchos la toman literal para decir, sí ve que es que Dios manda las pruebas. Recordemos que es una construcción con fines sapienciales, con fines didácticos. Porque esta primera parte dice que el Señor le dice a Satán, que Satán significa adversario, el opositor, le dice, ¿viste a mi siervo Job cómo es de bueno, cómo es de juicioso, cómo es de noble? Y Satán, o sea, ahí no dice la palabra envidia, pero la actitud siempre, y está en consonancia con lo que dice el Génesis. Y es que por envidia, recordemos que también está en el Génesis, por envidia la serpiente pues quiso tentar a Eva, aquí también por envidia de Satán de ver a Job, entonces le dice al Señor, pues claro, él es tan bueno porque es que le va bien, quítele todo a ver si realmente lo sigue queriendo usted. Y entonces ahí empieza el drama, ¿sí? Ahí empieza. Entonces primero le quita las propiedades, los hijos, luego entonces cuando igual Job no reniega, entonces le quita la salud, lo enferma. Y entonces ahí es cuando empieza, después del capítulo 2 empieza realmente Job, entonces el drama de él. O sea, hasta la primera parte es paciente. Ya del capítulo 3 en adelante empieza a quejarse, maldice su nacimiento, ¿cierto? Desea morir y cuestiona a Dios por su actual vida llena de sufrimiento. Entonces, está eso, el capítulo 3, toda esa discurrir de Job, maldiciendo que por qué pasa esto, que por qué en cambio los malvados pues prosperan. Entonces, sus 3 amigos, Elifaz, Bildad, Sofar, que son los primeros que aparecen, estos nombres no significan nada, sencillamente son nombres comunes del territorio donde se presume que vivió el real Job que inspiró la historia. Entonces empiezan a tratar de ayudarlo a comprender, bueno, ¿por qué le está pasando esto? ¿Sí? Y entonces le dan diferentes respuestas. Cada uno tiene una posición distinta. No voy a mirar cada una de las 3 posiciones porque voy a mirar las que más agrupan lo que nos interesa a nosotros para el encuentro de hoy. Entonces, por ejemplo, Elifaz. Elifaz acude a eso que, bueno, lo que quiere, lo que hay en el corazón del israelita y es que al malo le vaya mal. Sí, no, tranquilo, mire, tranquilo, que y eso incluso un salmo lo dice, ¿no? El camino de los justos siempre es pero el de los malos termina mal. Entonces le dice, mire, no se preocupe, Dios aflige a los malvados que pues sí triunfan, pero sus éxitos son pasajeros. Entonces, en el capítulo 5, después de que Job hace toda esa queja, entonces le dice Elifaz, he visto a un insensato echar raíces y de pronto malograrse su morada, a sus hijos metidos en apuros, acosados en la puerta sin defensor. Su cosecha la come el hambriento, pues Dios se la quita de entre los dientes, y el sediento bebe su patrimonio. Entonces, una primera forma de querer consolar a Job, miren, no se preocupe, o sea, sí, usted está mal y a su vecino que no es tan justo como usted, pues está bien, pero eso es pasajero, eso es tranquilo que cuando menos usted ve, ese cae. Entonces, vamos mirando si nosotros también tenemos de pronto ese tipo de pensamiento.
Este tipo de consuelo, nos consuela pensar que nosotros estamos mal, pero a ese que está viendo, tranquilo perdón el dicho, a cada marrano le llega su hora, es lo que a veces pensamos, ¿no? Bueno. Luego entonces, el siguiente consuelo, por así decirlo, o la siguiente respuesta que recibe Job, la recibe de otro de sus amigos, que le habla en torno a la doctrina de la retribución. O sea, no la nombra, obviamente, de esta forma, pero por lo que él le habla, pues es obvio que está esperando eso, ¿no? Pues ya entonces entra el amigo a decirle, no, mire, si usted está mal, ahorita vamos a ver, si usted está mal es porque usted debió haber pecado, porque Dios castiga a los pecadores y premia a los justos. Entonces, para que tengamos claro en qué consistía esta doctrina, ¿en qué se basa la doctrina de la retribución? En la justicia retributiva, es decir, de una concepción muy humana de la justicia, donde si la justicia distribuye o dispensa recompensas y castigos de acuerdo pues, a un orden que es justo, que es universal, de acuerdo a unas acciones. Entonces, como dice ahí, el que se comporta correctamente recibirá su recompensa y el que actúa estúpidamente llevará su vida a la perdición. Eso aquí en nuestra realidad humana, eso es así. Y de hecho, lo vemos, no tiene nada de malo. Si usted comete un crimen, pues va a un juicio, recibe una pena. Si usted nunca infringe la ley, pues sencillamente no llega a esas situaciones y pues no arruina su vida terminando en una cárcel. Pero el asunto es que esta doctrina o esta justicia retributiva se le aplica a Dios. Israel la aplica al Señor pensando que Dios actúa de la misma manera. Y entonces, igual, si yo me porto bien, Él me recompensa, si me porto mal, Él me castiga. Y entonces, por lo tanto, si algo va mal, si hay una desgracia, es responsabilidad de Dios. Y si todo va bien, también es responsabilidad de Dios. Es decir, Dios es responsable en las buenas y en las malas, tanto de la prosperidad como de la desgracia. Entonces, desde esta doctrina, para el israelito, para el judío de esa época, el éxito, como les dije ahorita, la prosperidad se convertía en un signo de santidad. Al contrario, si usted estaba enfermo, las enfermedades tenía alguna lepra o algo, eso era signo de que usted pecó. Recordemos que eso incluso está en el Nuevo Testamento, cuando le llevan a Jesús, creo que es un hombre sordo, un hombre mudo, y le preguntan, bueno, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque si no, pues si ese está sordo, ese está mudo, es porque tiene un pecado. Entonces está todavía esta mentalidad de que la desgracia, la enfermedad es causa del pecado. Entonces, este amigo bueno, le habla en este sentido, porque esta doctrina quiere hacerle ver que, pues, ¿cuál es la solución para que a Job se le termine esta situación tan adversa y Dios le devuelva sus bienes? Que se arrepienta y que reconozca que él ha pecado. Entonces así Dios le devuelve todo lo que ha tenido. Entonces, por eso le dice Bildad, hasta cuando Job pues está defendiendo su inocencia, ¿no? Eso es después de eso. ¿Hasta cuándo hablarás de ese modo con palabras como viento impetuoso? Si tus hijos pecaron contra él, ya los puso en poder de su delito. Recordemos que en ese prólogo los hijos de él mueren, cada uno una desgracia distinta, están reunidos y cada uno va muriendo. Pero si buscas pronto a Dios y diriges tu súplica a Shaddai, te devolverá tus bienes legítimos. Entonces miremos que aquí está, les decía, no está con nombre propio, pero aquí está la doctrina de la retribución. Como sus hijos pecaron probablemente, entonces él ya se encargó de ellos y por eso murieron. Y probablemente usted pecó también, entonces, pero si usted se arrepiente y lo busca, él le devolverá todos sus bienes. Y la última respuesta, la última ayuda más bien que los amigos de Job le dan para tratar de comprender lo que le está pasando, es lo mismo, es parecido a lo que vimos antes. Pues que Dios es justo, que no se preocupe, que Él castiga al que peca y Él pone límites al malvado. Entonces, el malvado pues algún día terminará su prosperidad. O sea, como quien dice, pues si usted está así es porque es lo mismo, usted pecó, pero tranquilo que ese que usted está mirando que le va tan bien, pues también le va a ir mal en un momento, tranquilo. Entonces miremos que a la par con esto,
vayamos mirando la imagen de Dios que se está revelando detrás de este modo de hablar. Bueno, ahora, Job escucha a sus amigos, cada uno echa su discurso. Entonces Job responde. O sea, Job no traga entero lo que le están diciendo sus amigos. Entonces, primero, considera toda esta teología tradicional, o sea, la doctrina de la retribución, más este tipo de que Dios castiga al malvado y como pura palabrería. ¿Qué dice Job? Dice, mire, yo esto ya lo sé. Todo esto ya lo han visto mis ojos, mi oído lo oyó y lo entendió. Lo que sabéis lo sé yo también y en nada me superáis, pues todo lo blanqueáis con mentiras, solo sois médicos de apariencias. ¿Vais a usar la mentira en defensa de Dios? ¿Usaréis el fraude en su favor? Es decir, aquí Job está prácticamente está renegando de Dios, está diciendo Dios o sea, que sea justo, no es cierto. O sea, usted me va a decir que eso que está pasando es justo, entonces por eso va a decir que va a usar esta mentira para defenderlo, va a usar el fraude para decir que lo que está pasando está bien, por eso dice, esto es pura palabrería. Pero vamos a mirar que al final, que detrás de estas respuestas hay otra actitud más noble de Job. La siguiente respuesta que también por eso Job se revela contra lo que le dicen sus amigos, y es que lo que ya... Lili, es que para que tengamos presente lo siguiente, si bien estamos hablando de un personaje que podemos que posiblemente ubicarlo en la historia, también es un personaje tipo, ¿cierto? Es un personaje tipo que representa a la humanidad y en quien nosotros nos podemos ver reflejados, ¿verdad? Y nos vemos reflejados en las cosas que pasan con él y en las cosas que hace él. ¿Sí? En todas las reacciones que nosotros tenemos cuando las cosas nos salen, no nos son favorables, a medida en que las cosas no son tan buenas para nosotros, entonces, ¿cuáles son los argumentos que tenemos y cuál es el proceso que vamos viviendo? ¿Sí? Entonces, si bien, entonces, estamos mirando una primera reacción de Job, ¿sí? Entonces, sí, esto, no me vengan a decir nada de estas cosas. Dios, Dios tiene de alguna manera responsabilidad y culpa en este asunto. O sea, yo no estoy mal porque sí. Entonces, igual, recordamos que por ahí Mercedes estaba preguntando, pero no somos nosotros los responsables de las cosas malas y no Dios. Eh, y ciertamente, y de alguna manera nosotros nos sentimos, tenemos que como que limpiarnos a nosotros mismos, ¿cierto? O sea, yo no soy el culpable, o sea, yo soy bonito, yo soy bueno, yo no me merezco esas cosas porque no soy yo. Entonces, siempre, digamos que hay una mirada hacia otros de tal manera que mi imagen se vea favorable. Sí, entonces hemos visto una primera reacción de Job. ¿Listo? Lili. Listo. Sí, padre, pues eso es lo que dice María Mercedes, lo que dice usted, es lo que estamos mirando, es el proceso que está viviendo Job. Y en eso podemos sentirnos nosotros identificados porque generalmente, no a todos digo, pero a muchos, cuando pasa una desgracia, al primero que se le achaca todo es a Dios. Por eso empecé de esa forma hablando de la doctrina de la retribución, porque incluso en estos días se escuchan ese tipo de comentarios. Entonces, por eso Job dice, no, eso no es cierto. ¿Cierto? Primero porque yo soy inocente, entonces yo no tengo pecado, no tiene por qué estarme castigando. Pero entonces esa primera reacción, están echándole la culpa a Dios. Dios tiene que tener responsabilidad porque el pueblo de Israel, como decía al inicio, pues asocia a Dios hasta en los momentos de la desgracia. O sea, Él si nos da prosperidad, Él es la causa, si nos da desgracia, él también es la causa. O sea, es esa unión tan profunda que hay, que no estoy diciendo que eso sea así. Estamos viendo el proceso, porque el libro de Job está cuestionando esa forma de pensar, esa imagen que hay del Señor. ¿Ves, Ana Mercedes?
Entonces, siguiendo, la siguiente, lo que refuta Job, la siguiente apreciación es, Dios también castiga a los inocentes. O sea, le han dicho, vea, Dios castiga a los pecadores y a los malvados les pone su límite. Y Job luego dice, no, carreta, Dios también castiga a los inocentes. ¿Sí? Entonces, por eso dice acá en este texto del capítulo 9, aun teniendo yo razón, su boca me condenaría, aun siendo inocente, me declararía culpable. Soy inocente, ni yo mismo lo sé, pero es lo mismo de verdad, destruye igual al inocente y al culpable. Entonces, pongámonos en la situación. Es la primera reacción de dolor de Job. ¿Sí? Está renegando, está siendo culpable a Dios de todo, por eso habla de esta manera. No estamos diciendo que esta es la conclusión porque estamos viendo el proceso. ¿Listo? Bueno, entonces, la siguiente respuesta de Job a esas ayudas que le han prestado sus amigos es, los malvados lo pasan muy bien y aparentemente lo pasan muy bien, bendecidos por Dios. Por eso vuelvo y digo, o sea, todo es culpa de Dios, la bendición y la maldición. Entonces, dice Job, ¿cuántas veces se apaga la lámpara del malvado? O sea, la respuesta es nunca. ¿Cuántas veces se abate sobre él la desgracia o la cólera divina le reparte sufrimientos? Job responde, nunca. Pues no está ahí, pero esa es la intención de la pregunta. ¿Se reservaría el castigo, se reservaría Dios el castigo de sus hijos? O sea, Job respondería, sí. Es decir, a ellos no les quitará los hijos como me los quitó a mí. Entonces, es la otra. Job no queda contento, no, sus amigos, pues obviamente tampoco las respuestas de sus amigos son de una profundidad teológica, sino son cosas que ellos les han enseñado. ¿Ve? Y pues, no, así tiene que ser. Y desde eso le ayudan a Job, le quieren ayudar más bien a Job a comprender. Y Job dice, no, todo esto por eso de la imagen anterior, eso es pura palabrería. La experiencia, lo que yo estoy viendo, es otra cosa. También entonces Job, pero entonces hay lo que yo decía. Aquí vemos que parece que Job, bueno, está en rebelión contra Dios, está confrontado con Dios. En medio de todo esto, él quiere que Dios le dé la cara, lo llama a un juicio para que le dé las razones por las que le está pasando eso si él es inocente. Pero también, por lo que decía, detrás de todo esto hay una actitud muy noble. Y es que en el constante rechazo de Job por su castigo, que le parece injusto y excesivo, se esconde su rechazo a creer en un Dios perverso, un Dios déspota y cruel, violento hasta ser un asesino o un Dios indiferente, silencioso y ausente. Miren que esto es muy valioso y yo varias veces cuento lo mismo para entender esto. Ustedes recuerdan, creo que ya le he contado, el tsunami que ocurrió en Asia en el 2006. Murieron más o menos casi 300.000 personas de todas las edades, de todas las nacionalidades, bueno. Y recuerdo mucho que después de un tiempo, una persona de fe, una persona de iglesia, me hacía el comentario de que pues eso había pasado porque es que allá había muchos pecadores y entonces por eso Dios envió ese tsunami para acabar con toda esa gente. Y cualquiera que haya visto la noticia, han pasado historias muy dolorosas. Me acuerdo mucho la historia de un abuelo que estaba con su nieta de 2 años. Cuando llegó el tsunami, él, pues el agua lo arrastró contra una palmera y la fuerza del agua, él no pudo sostener más a su nieta de 2 años y la niña se le soltó. Él sobrevivió, la niña se ahogó. Entonces, que alguien piense esto, ¿qué está hablando de Dios? O sea, matar a una criaturita de 2 años, o sea, hablar de esta forma no es mostrar a un Dios perverso, déspota y cruel, violento, un asesino. Entonces, por eso también, esta falta de, que Job no le convencen estas respuestas, en el fondo también está eso, que él en el fondo sabe quién es el Dios en el que él cree. Bueno, entonces ya, pues yo lo presenté muy resumido, porque como les decía, son más de 20 capítulos en ese debate. ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales? Entonces, que Dios castiga a los pecadores, que a los
malvados les va a poner su límite, que no se preocupe, que Job se reconozca culpable y verá que el Señor le devuelve todo. Job dice, no, nada de eso me sirve, me da respuesta a lo que me está pasando. Entonces, como les decía, en medio de todo esto, él constantemente está clamando a Dios. Entonces, hasta que por fin Dios responde, ¿cierto? ¿Y qué es lo que responde Dios? Entonces, ante la insistencia de Job en su inocencia y en su anhelo de llevar a Dios hasta un tribunal para exponer su causa y conocer las razones que él ha tenido para castigarlo, dice que al fin el Señor responde desde la tormenta. Recordemos que desde el Antiguo Testamento, pues la tormenta, la nube, el fuego representan la presencia de Dios. Las teofanías se dan en esas imágenes, las nubes, los truenos, el fuego. Entonces, Dios responde desde la tormenta. Vamos a ver esto. Él no responde, o sea, recordemos que yo puse que al principio esas tres preguntas, o sea, es lo que condensa lo que Job quiere saber, ¿cierto? Dios no responde explícitamente a estas tres preguntas, o sea, no es que están planteadas, vuelvo y repito, en el libro, sino que yo las concluí, sino que básicamente solo responde a la tercera. Pues recordemos que la tercera pregunta es, ¿eres justo o es injusto? Y como no responde de la manera pues que Job quisiera que el Señor le respondiera, porque Job en sus discursos ha puesto en duda la forma en que Dios gobierna el mundo. Sí, no, ¿cómo así? Yo lo que veo es una serie de injusticias, volvemos a lo mismo. Él le deja que el malvado haga lo que quiere, él castiga también al inocente, al que no tiene culpa. Entonces el Señor le responde que efectivamente Él sí gobierna el mundo. ¿Y cómo lo gobierna? Luchando contra la injusticia y luchando contra el mal. Y entonces aquí viene una parte que empieza a hacernos comprender qué es lo que quiere el autor de este libro eh, enseñar a sus lectores. Entonces, recordemos que antes del exilio, el pueblo tenía a Dios y los profetas hablaban de eso, algunos profetas, Dios era como un adversario. ¿Sí? Entonces, esa imagen del Dios que hay que tenerlo contento a punta de sacrificios porque si no lo hacemos, pues nos castiga, empieza a ser cuestionada por Oseas, cuando dice, pues yo soy santo en medio de ti y no enemigo a la puerta, no cederé al ardor de mi cólera. Sin embargo, esta imagen pues sigue rondando en la mente de muchos. Entonces, ya después del exilio, ya con Ezequiel se empieza a entender muchas cosas. Entonces, con esta respuesta de Dios de que Él también lucha, o sea, Él como gobierna el mundo, luchando contra el mal y luchando contra el sufrimiento, es que Él gobierna el mundo y en esa manera, la justicia y el mal, cuando Él hace eso, Él está al lado del hombre luchando contra lo mismo, porque recordemos que ya después del exilio se empieza a entender a Dios como el compañero de la existencia, no como ese Dios enemigo, ese Dios opositor. Entonces, esa primera parte. El Señor responde que Él gobierna el mundo luchando contra la injusticia y el mal, es decir, yo soy compañero suyo en esa tarea que usted quiere realizar, en esa lucha que usted tiene contra el mal y la injusticia. ¿Cómo lo responde? Entonces, de una manera simbólica. Entonces, Dios explica esto, cómo ocurre esa lucha, aludiendo al Behemoth. Bueno, en la Biblia de Jerusalén está la palabra Behemoth, que es el hipopótamo, y está el Leviatán, que es el cocodrilo. Entonces, yo les decía al inicio que por eso se cree que el autor tenía contacto con la cultura egipcia, había vivido en Egipto, porque esos dos animales son sagrados para Israel, e incluso, como les conté en el libro de Ezequiel, Ezequiel hace alusión al cocodrilo cuando lanza un oráculo contra Egipto. Y esos dos animales pues representan el caos, representan el mal que el hombre no puede derrotar, pero Dios sí. Entonces, el ser humano también quiere luchar contra la injusticia y contra el mal. Dios también quiere luchar contra la injusticia y contra el mal. Pero entonces el hombre no puede derrotar a la injusticia y al mal. ¿Quién puede derrotar a eso? Dios. Entonces, por eso, él le dice a Job primero de una manera irónica. Le dice, si eres valiente, ciñete los lomos. Te voy a preguntar y tú me instruirás.
¿Tienes un brazo como el de Dios? ¿Una voz potente como la suya? Cíñete pues de grandeza y majestad, da rienda suelta a tu cólera, hunde de una mirada al arrogante, humilla de una mirada al soberbio, es decir, acabe con todo lo malvado si está el macho. Y pues, obviamente, y cualquiera pensará, no, realmente yo no puedo. Entonces, luego más adelante continúa. Ahí tienes a Behemoth, al hipopótamo, a quien hice como a ti. Es decir, no la figura, sino que también él hizo al hipopótamo, que se alimenta de hierba como las vacas. Mira la fuerza de sus lomos, el vigor de los músculos del vientre. ¿Quién lo agarrará por los ojos? ¿Le taladrará el hocico con punzones? Nadie. ¿Pecarás con anzuelo al cocodrilo? ¿Sí? ¿Sujetarás su lengua con cordeles? Ponle la mano encima, te acordarás de la lucha y no insistirás. ¿Quién le plantó cara y salió ileso? Nadie bajo los cielos, es decir, ¿quién le puede plantar cara? El que está por encima de los cielos. Entonces, este texto, o sea, yo sé que uno de una primera mirada, si lee esto, dirá, ¿de qué está hablando? ¿Por qué nombra a dos animales? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Entonces, sabiendo que lo que representan el hipopótamo y el cocodrilo, está hablando de quién es capaz de vencer, de someter el mal, el caos, la injusticia, pues únicamente Dios. Eh, Aunque aquí volvemos, está la mentalidad de que Dios extermina a los malvados de la faz de la tierra. El autor dice, bueno, ¿usted es capaz de acabar con todos los malvados? No, no, pero yo sí, yo soy capaz de hacer eso. Bueno, entonces así es que le explica, así es que le responde a Job primero. Entonces, pero también más adelante, Antes de esa le parte, recuerda que la sabiduría. antes de eso, quizá, entonces, eh, yo sé que vamos a hacer la reflexión luego, pero pasémoslo a lo nuestro hoy. ¿Quién puede luchar y quién puede vencer y quién puede salvarnos de de esta pandemia que nos está desestabilizando en todas las dimensiones de la vida? ¿Quién? ¿Quién nos lo puede hacer? Y por eso seguramente muchos dirán, necesitamos, sí, ciertamente que nos abran los templos, pero no se trata de apertura de templos, sino de la convicción de quién es el Dios en el que nosotros creemos. Y seguramente cuando volvamos a las convicciones, entonces asumiremos también actitudes convincentes, porque es también con actitudes con las que yo también voy a ayudar para que Dios pueda hacer la lucha, ¿sí? Yo, Dios lo puede, pero entonces Él nos salvará y él acabará con todo. Ciertamente necesita nuestro concurso, ¿sí? Porque es que las convicciones de nosotros no son simplemente ese, Diosito, yo sé que tú puedes, Señor, yo sé que tú lo puedes. Sí, pero si usted no se tapa la boca, como les decía ayer el domingo en la misa, ayer en la misa, ¿cierto? Si usted no tapa la boca, si usted no toma la distancia, si usted está paseándose todo el tiempo de para arriba y de para abajo, pues, esto no va a poder ver la victoria de su Dios, ¿cierto? Porque él sí lo puede, pero requiere ciertamente del concurso nuestro. Claro, Pari, también tiene que ver con algo también que usted decía ayer, que nosotros pues, le decimos, bueno, a Dios, venga tu reino, entonces no, pues es que baje el reino del cielo, no, el reino se va construyendo con nuestra colaboración. Entonces también en la medida en que vamos ayudando a la construcción del reino, pues también estamos luchando a él, o sea, él está luchando, estamos luchando con él a erradicar el mal y la injusticia. ¿Sí? Y ahí Ujú. ya respondí una pregunta que hice más adelante. Bien. Bueno, Y ojalá ya ustedes también fueran haciendo sus comentarios, ¿verdad? Hoy están quietos, hoy están quietos y fíjense que el tema nos ayuda a que podamos pronunciarnos. ¿Listo? Entonces, continuemos a ver. espere que lleguen las preguntas, padre, a ver. Bueno, entonces también, no solamente, como les decía, ahorita vamos a mirar, no solamente Dios responde esto, también en otro discurso, en el capítulo 38, él les recuerda que la sabiduría humana no se compara con el poder y la sabiduría divina.
¿Para qué hace eso? ¿Sí? ¿Cómo hace eso? El Señor empieza a mostrarle a Job toda esa sabiduría divina, cómo está expresada en la creación. Le habla le muestra una serie de animales, le recuerda quién hizo el cielo, bueno, el trueno, todo eso. Entonces, ¿para qué hace Dios eso? ¿Para decirle a Job, vea, es que aquí el chacho soy yo? No. El Señor hace eso para decirle a Job que no se encierre en sí mismo y contemple la belleza y maravilla de la creación a la que Dios gobierna hasta el último rincón. ¿Por qué esto? Porque nosotros tenemos una actitud, y eso no solamente es de Job, y es que cuando estamos sufriendo nos encerramos en nosotros mismos, nos creemos el centro, o sea, nos hacemos el centro del mundo, el comentario que yo siempre digo, y es que parece que volviéramos a la adolescencia, ¿cierto? Todos me odian, nadie me quiere, el universo está contra mí. Entonces, Dios por medio de esto le dice, vea, salga de usted, mire, contemple lo que hay afuera, y en esa belleza que hay, encuentre motivos para recuperar la alegría, la felicidad. Cuando yo veía, bueno, yo les he contado, creo que yo estoy mirando unas cosas de logoterapia. Hace poco, precisamente el sábado, leía un capítulo de un libro que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que no, los que no lo conocen, la primera parte del libro cuenta la experiencia del autor de Víctor Frank en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Él pasó por 4 campos de concentración y él más bien hace una mirada, bueno, las actitudes de los prisioneros en medio de ese sufrimiento. Y el sábado me conmovía mucho de leer que decía que en medio de ese sufrimiento, él empezó a comprender que, bueno, la libertad, que incluso en medio de toda esa fealdad y dolor y muerte, hay una parte del hombre que no puede ser, una parte de su libertad que no puede ser sometida y que puede encontrar felicidad incluso en medio de esos momentos. Y contaba cómo un amanecer o un atardecer lleno de colores sobre las montañas los hacía en un momento soñar, imaginarse que estaban en su casa y les daba un instante de felicidad. Entonces es lo mismo, en medio de ese sufrimiento, poder contemplar la belleza y la maravilla de la creación, lo que hay alrededor, nos saca de nosotros mismos y como que nos hace mirar el sufrimiento desde otra perspectiva. Y también, volviendo al texto, Dios le recuerda a Job que incluso él es tan sabio que en el desierto que no necesita lluvia, él hace llover porque para él gobierna hasta el último rincón de la creación. Recordemos que Job ha cuestionado si Dios gobierna realmente el mundo. Entonces, luego de todo este discurso, es un discurso largo, no estoy diciendo que pues, yo lo estoy resumiendo lo principal. Pues el libro de Job termina, bueno, antes del epílogo, reconoce que, oiga, no, he hablado de cosas que no conocía, he hablado con insensatez, he hablado de oídas, ahora pues te han visto mis ojos, entonces dice, me retracto de todo lo que he dicho y pues me siento echado entre polvo y ceniza. Entonces, esto es más o menos lo que pasa en el libro de Job. Ahora vamos a mirar, bueno, dónde están las respuestas y qué más nos dice el libro de Job. Entonces, quiero que miremos este texto que es parte de la respuesta de Job, de Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes leen ese texto, todo, yo lo leía, yo decía, bueno, ¿y aquí dónde le está contestando? Si le está diciendo un poco de cosas, ¿dónde está la respuesta? Entonces vamos a mirar dónde están las respuestas a las preguntas de Job. O sea, lo que él le pregunta a Dios y lo que él le responde, ¿dónde están las respuestas? Entonces, primero, que es lo que decía María Mercedes, la aclaración de la lucha, de que Dios también lucha contra el mal, lo exime a él de ser el causante de la desgracia, de ser el causante de la injusticia. Entonces, con esto, el autor del libro de Job está contradiciendo la teología, la doctrina de la retribución, y pues ahí ya retomando lo que ha dicho Ezequiel en el exilio, pasa el origen del mal, el origen de la desgracia, aquello que había dicho Ezequiel, la responsabilidad personal frente al pecado y las consecuencias de este. ¿Se acuerda que nosotros leímos con Ezequiel? Que no, es que ellos decían ese refrán de que los padres comieron agrajes y los hijos sufrieron la dentera. Y Ezequiel, o sea,
Dios le dice a Ezequiel que predique, no, cada cual es responsable y cada cual pagará por sus pecados. O sea, hablábamos un poco de eso, de esas que decía que no, que yo que estoy pagando, pues si usted no hizo nada, usted no está pagando nada. Entonces, al responder el Dios de esta manera, dice, no, yo no soy causante de la desgracia. Si hay males, si hay injusticias, es porque cada persona comete un pecado que tiene unas consecuencias y ahí va originando mal, va originando injusticia, va originando desgracia. Entonces, ahí está una de las respuestas al Dios es justo, sí, porque Él no origina la desgracia. Dios es justo. Primero, y segundo, en su discurso sobre la creación queda en evidencia que hay fuerzas que el hombre no puede controlar. ¿Qué clase de respuesta es esto? Y es algo que, bueno, alguna vez comentaba en un encuentro también cuando vimos esto, en otra parroquia. Hay dos fuentes de sufrimiento, bueno, dos, tres fuentes de sufrimiento del ser humano. Primero, el que está al inicio. O sea, si usted, si usted comete un pecado, o sea, usted no es el único, ¿sí? Otras personas pecan. Entonces, así como las consecuencias de sus pecados hacen sufrir a otros, lo que otros hacen lo hace sufrir a usted. Entonces, primero. Pero también hay otra fuente y es las fuerzas de la naturaleza son fuerzas que el hombre no puede controlar. Por eso Dios le pinta todo el panorama. O sea, no se puede controlar el huracán, no se puede controlar el terremoto. Eso es fuerza. El hombre no puede someter esas fuerzas. Entonces, ¿y ahí qué hacemos? Eso es fuente de sufrimiento también. Y la tercera razón, que es también, el hombre es un ser limitado, es un ser frágil. Por lo tanto, eso recordemos que está desde el Génesis, cuando dice que el hombre fue hecho de polvo del suelo, su existencia está sometida a la enfermedad, está sometida a la muerte. Entonces, ¿por qué mi hijo nació con un defecto del corazón o algo en el cerebro y murió? Dios, ¿por qué nos castigas? No, es que pues el ser humano, por su condición limitada, pues está expuesto a la enfermedad, no es perfecto, es limitado, es frágil. Entonces, también entonces como vemos, aquí responde a la pregunta, ¿por qué me está pasando esto? Entonces le está respondiendo, pues porque usted es un hombre, usted es un ser humano, ¿sí? Entonces, puede enfermarse y cuando ustedes ven el prólogo del libro, los hijos mueren porque son atacados por diferentes o pueblos o fenómenos naturales. Entonces, ahí está la respuesta. Yo no tengo que ver con eso. Bueno, ahora, sin embargo, entonces aquí lo que decía el padre, también nos preguntamos, bueno, ¿y nosotros qué respuesta y qué ayuda podemos darle a Job? Porque igual podemos, cuando preparaba este encuentro, dije, no, pues yo le diría muchas más cosas a Job, ¿sí? Ya desde la perspectiva de hoy, lo que sabemos hoy, ¿cómo podemos ayudar a Job a que encuentre respuestas al sentido de lo que le está pasando? Entonces, la primera pues tiene que ver con lo que ya he dicho. A mí siempre me ha llamado la atención una expresión que hay y es que, bueno, la vida me está cobrando algo, ¿cierto? O es que todo lo que usted hace, pues la vida se lo devuelve. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es la vida? Sí, hablan de la vida como si la vida fuera una persona que decidiera o el destino o la suerte. Entonces, ¿qué es la vida? Pero entonces pensando en la profundidad, decía, no, pues sí, en parte tienen razón, y es lo que tenía que ver con lo que hablamos anteriormente. Por eso puse la imagen, que la vida es como una trama de un tejido, ¿sí? Donde cada hilo de ese tejido es una vida que va entretejiendo esa trama, o sea, donde todos estamos, ¿sabe? Pensemos en toda la humanidad, todos estamos entretejidos, ¿cierto? Entonces, en esa medida, si yo tiro de uno de esos hilos, ¿cierto? Entonces, eso va a afectar a todos los demás hilos de la trama. Es volverle a decirle a Job, mira, es que todos estamos relacionados. O sea, lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, y lo que los otros hacen pues tiene consecuencias que nos afectan. ¿Pare va a decir algo?
No, no, estoy de acuerdo, es simplemente lo sistemático de la vida, ¿cierto? Entonces somos un sistema, somos una red, ¿sí? Y Sí. entonces lo que yo hago o dejo de hacer tiene su repercusión social, aun cuando lo que haya hecho haya sido en lo privado. Sí. Entonces, pues lo que nosotros hacemos, pues afecta a otros generando bienestar, ¿cierto? O generando felicidad, o al contrario, generando caos o generando sufrimiento. Esto, bueno, me adelanté, también decirle a Job eso, lo que ya había dicho. La condición humana es frágil y limitada, ¿sí? Es polvo del suelo, está expuesta a la enfermedad y a la muerte. Esto que ya lo sabemos por lo que dijo el Señor, Dios quiere nuestra felicidad, nosotros eso ya lo sabemos, y por eso es de sabios buscar la felicidad aún en el dolor y el sufrimiento, y que eso es parte de lo que el Señor dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que son perseguidos. Entonces, si yo le tuviera que decirle a Job, le decía, vea, usted es bienaventurado porque está sufriendo. ¿Ves? Entonces, eso podría de pronto ayudarle a Job. ¿Qué más le diríamos nosotros a Job? No sé si alguien quiera estar comentando qué le podría... Esto es fundamental. Yo le diría a Job, deje de envidiar la prosperidad del malvado y de desear su castigo. No haga eso porque usted pierde el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es Padre. Y Él hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿sí? Sobre buenos y malos. Y ya sabemos que Dios no desea la muerte del malvado, sino que se convierta y viva. Entonces deje de mirar que el de aquí le va mal y en su interior carcomerse de la rabia porque usted no está yendo bien. No consigue nada pidiéndole a Dios eso. Siguiente, le diría, deje de esperar la recompensa por sus buenas obras. Sencillamente ame y haga lo que quiera, que es lo que decía San Agustín, ¿no? Entonces también para nosotros, dejemos de esperar la recompensa por lo bueno que hacemos. Solo amemos, como Dios ha dicho que amemos. Sí, y yo que digamos que hay una cosa que es triste en el texto y es la manera como termina. Pues digo que es triste por la manera como termina porque pues el triunfo termina con un triunfo, ¿no? Entonces como que, Sí. entonces sí, ciertamente, entonces Dios le devuelve todo, ¿sí? Mm, Y yo quisiera agregar, miren, aunque yo no recibiera nada, ¿sí? Aunque yo no recibiera nada, o sea, las razones por las que yo hago las cosas no son esas, ¿sí? Miren que muchos de nosotros sufrimos es porque eh, el otro ni me dijo gracias, ¿sí? Sí, ¿qué tal? Sí, y entonces, ¿y yo para qué hago más vainas? Es que ni lo valoran, es que ni se dan cuenta, es que esa ni se dio de cuenta, como dicen otras, ¿no? Entonces uno dice, pues no, no, o sea, aunque no me dieran nada, ¿cierto? O sea, ¿qué más para mí? O sea, y qué más beneficio para mí que yo haya podido servir, ¿sí? Que yo haya podido hacer. Además, porque esa es una bendición, ¿sí? Es una bendición, ¿sí? Esto, miren lo que yo soy cura, y cómo le pago, yo cómo le pago a Dios, si es que con todo lo que yo hago, eso ya eso, yo todo lo que hago es una bendición que Él me permite, ¿sí? Entonces, pues si esa es la bendición, hombre, pues disfruto lo que yo estoy haciendo, ¿no? De verdad, y se evita uno tanto sufrimiento y tanta echadera en cara de cosas. ¿Mm? ¿Yo para qué? Igual yo la vez pasada le di a usted y usted así como no, hombre, eso digamos que no es comprender, que no es, que no es comprender la gratuidad de Dios, ¿cierto? Y que yo puedo eh, identificarme con Él en eso. ¿No? sí, padre. Aunque ahorita vamos a ver algo más de lo que usted acaba de decir. Bueno, también le diría, Job, vea, aquí no termina todo, porque ese es el miedo recordemos que el judío, el israelita, por eso espera recibir recompensas acá, porque después no hay nada.
Entonces quiere recibir todo en esta vida. Entonces yo le diría a Job, mire, tranquilo, que aquí no termina todo. La muerte, ya lo sabemos, ¿cierto? Es solo la puerta de entrada a una nueva y mejor vida, así que no se preocupe. Y lo último que le ayudaría a Job, una respuesta que le daría para comprender eso es que Dios es amor, ¿cierto? Y es misterio a la vez. Sus planes son más altos que los nuestros, sus caminos distintos a los nuestros. Por eso, pues, tranquilo, escuche, confíe y actúe. ¿Por qué puse esto? Porque es que de todos modos, nosotros podemos saber muchas cosas de Dios, podemos decir muchas cosas de Dios, pero hay una parte de Él que continuará siendo para nosotros un misterio sobre su obrar. Solo Él sabe cómo conduce, cómo gobierna el mundo, ¿cierto? Cómo va llevando nuestra historia. Entonces, yo pensaba, por más que yo esté con una persona, que yo sea amigo o bueno, tengo una relación con una persona por mucho tiempo, nunca termino de conocerla. Nunca sé, bueno, cómo tengo una imagen aproximada. Entonces, pensar que yo puedo llegar a comprender todas sus acciones, cómo actuaría, pues no. Entonces, hay preguntas que a veces nosotros, pues, no encontramos la respuesta o la encontramos mucho tiempo después. Las comprendemos, ya entiendo, como dice Job, ya entiendo por qué esto que te pedí nunca pasó, ¿cierto? Él es amor y es misterio a la vez, entonces por eso es mejor escucharlo, confiar y actuar, que actuar es repetir, escuchar, porque en el vocabulario bíblico escuchar es de una vez ya obedecer. Entonces, esto no sé si el padre le diría algo más o alguien ha dicho que le diría algo más a Job. Ya Francia ha dicho algo, o Franci Valero ha dicho algo, pero ya entonces quería decir yo pues que sí, ciertamente Dios es misterio, es amor y es misterio, pero también o sea, que lográramos comprender y que lograra el Job de hoy comprender que Dios, que Dios es el Emanuel, ¿sí? O sea, es el que permanece, es el Dios con nosotros, ¿sí? No es el Dios, no es el Dios que se aleja, no es el Dios que abandona, no es el Dios que se quitó de ahí porque que estaba en peligro. No, es el Dios que ahí, que me acompaña, que me asiste, ¿cierto? Recordar que en esos momentos de dificultad Él es el que nos abraza, es el que sí, como cuando miramos las huellas en la arena, ¿no? Entonces, y cómo cuando en los momentos difíciles solamente veía dos huellas, pues claro, es que mientras tú estabas pasando por esas situaciones, yo te llevaba. Sí, era yo quien te cargaba. Ciertamente, entendiendo que Dios no es el que mete la mano y que interviene ahí, porque así no es Él. ¿Sí? Ese no es Él. Es el que está. ¿Sí? ¿Sí? Y a mí me alegra tanto eso porque Jesús es la prueba fehaciente. O sea, ciertamente en el Jesús ese Emmanuel se hizo presente, ¿cierto? Pero también ese Emmanuel le dice a los discípulos, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa debería ser como una convicción de todos, ¿sí? De todos, ¿sí? Señor, no te veo, sé que estás acá, pero ayúdame a tomarme de tu mano para que yo no caiga, porque sé que estás aquí. Tú estás aquí. Y que no fuera nuestra cuestión es, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¿Sí ves? Entonces, ay, ¿dónde es que está su Dios? Le dirán nosotros, ¿cierto? Pero Sí. en la firmeza, en la firmeza de nosotros es donde Él también se hace fuerte. Dice Franci Valero, después de la tempestad viene la calma y los designios de Dios son inexplicables, son insondables. Solo hay que abandonarnos en su bondad y misericordia. Él nunca nos abandona pese a las situaciones difíciles. Se me fue. Ta, 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 ta. Pese a las que pasamos y Dios nos muestra su amor y nos bendice grandemente. Después de que pasa lo malo, Él nos consuela. Solo hay que esperar en Él como hijos. Bien, eso dice
dice Francia. Dice Francis, ¿cierto? Por allá, don Gustavo dice, dice también, en Job todo es tan humano, nadie como él ha expresado la pasión la pasión del dolor. Sí, eso es verdad, don Gustavo. Él, yo creo que cuando nosotros experimentemos justo el dolor y las cosas, entonces podamos llegar a, a mirar que en la escritura se cuenta que el hombre es capaz de vivirlo con Dios. ¿Sí? Sí. Hay un testimonio donde se nos dice, con Dios todo lo puedo. Y eso lo entendió San Pablo, ¿cierto? Y le decía, cuando el Señor le dice, te basta mi gracia, ¿sí? Y recordando eso, justo que que en la debilidad se muestra la grandeza, la grandeza de Dios, ¿sí? Es eso, o sea, porque es que cuando yo soy débil, soy fuerte, porque la reconozco y Dios es el que me hace fuerte, ¿sí? Además, porque el Señor es el fuerte, Él es el valiente, ¿sí? Es el que es el valiente, valiente en la batalla, eso lo cantamos, lo decimos con el Salmo, ¿cierto? Alzaos puertas, alzaos dinteles, ¿cierto? ¿Quién es ese rey de la gloria? Es el Señor, ¿cierto? Es el Señor en persona. ¿Mm? Dice Laurita por ahí, la verdad es que Dios nos saca de caminos malos que nosotros nos empeñamos en seguir. A veces después de tiempo nos damos cuenta que por donde Él nos lleva es el mejor camino y el que nos conviene. Sí, cuando nosotros hacemos esas lecturas, cuando miramos el camino recorrido, recordamos que hacer historia es adquirir sabiduría. Y adquirir sabiduría significa que hemos comprendido el paso de Dios por nuestra vida y lo delicado que ha sido y lo respetuoso que ha sido con nosotros. Porque si por algo sucede la conversión, es porque justo hemos descubierto la delicadeza del amor de Dios. Dios nos respetó hasta donde no más y permitió inclusive que llegáramos allá y de ahí no nos sacó a fuerte limpio, sino que nos condujo, o sea, nos esperó, nos tomó de la mano, nos limpió, etcétera, ¿cierto? Es lo que sigue y lo que sigue haciendo Él con nosotros. ¿Mm? Pues, pero yo creo que eso hace parte de lo que yo pensaba, el misterio del amor de Él, ¿no? A veces para nosotros es incomprensible o no conocemos totalmente qué hay detrás de eso que a nosotros nos pasa. Y eso es parte del misterio, ¿verdad? Que hasta dónde es capaz de llegar por amor a nosotros. Eso Mm. también es parte de su misterio. Sí. Bueno, Quisiera que también nosotros comprendiéramos esto. Cuando Liliana lo decía, mire, eh, no pretendamos una vida sin sufrimiento. Sí, o sea, no pretendamos una vida sin sufrimiento. Por el hecho simplemente de ser criaturas, nosotros ya experimentamos la limitación, ¿sí? Y cuánto nos duele, por ejemplo, una mamá, cuánto quisiera que estar con su hijo allí donde está enfermo y en sus cosas, pero ella está aquí, el otro está allá. O sea, no lo podemos. O sea, esa condición de natural, de condición creatural hace que nosotros pues suframos, ¿cierto? Experimentemos ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, eh, pare de sufrir no significa entonces otra cosa, mire, confíe en Él, que a donde no llega usted, Él llega. ¿Sí? Y él va a permitir, y él va a hacerse grande y va a ser grande aquella situación. ¿Sí? Entonces, no dude, no dude de él. pues para en esa medida, por eso, después de esto, yo decía que igual el libro de Job pues nos plantea nuevas preguntas. O sea, hay preguntas que no quedan en el aire, en parte resuelve el libro, pero que nos podríamos hacer. Entonces, pero yo me preguntaba y les pregunto, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿es bueno sufrir? ¿Sirve de algo sufrir? ¿Hay alguna forma de evitar el sufrimiento?
¿Es posible acabar con el mal? ¿Cómo destruye Dios el mal? Frente a la primera pregunta, pues yo tengo una posición contradictoria, que a nadie le gusta sufrir, pero es cierto que el sufrimiento madura. El sufrimiento, en cierta medida, da consistencia, cohesiona, porque nos enfrenta de pronto a nosotros mismos, a esas cosas ocultas que no queremos reconocer o a esas actitudes que hemos venido trayendo que no hemos querido, lo que decíamos hace 8 de estos ídolos que no hemos derrumbado, y cuando en un momento pues sufrimos, nos confrontamos a todo eso y pues no es lo deseable, pero en cierta medida el sufrimiento tiene su cuota de bondad o buena para nuestra existencia, porque vuelvo y repito lo que decía hace 8 días. El dicho que hay, el refrán, hablando de refrán, es que la buena vida cansa y la mala amansa, ¿no? Entonces, en esa medida, esos sufrimientos, tanto grandes como pequeños, si los sabemos procesar, definitivamente son buenos y sirven para mucho. Señor Sí, Padre. es que yo no plantearía la pregunta desde el punto como una cuestión moral, si es bueno o si es malo. Yo creo que lo planteamos desde el punto de vista del ¿para qué está eso en mi vida? ¿Sí? ¿Para qué está? ¿Sí? Estoy sufriendo, estoy pasando por esta situación, hay esta adversidad. eh, ¿Para qué la estoy pasando? O sea, ¿cuál es la intención de esto, cierto? ¿Hacia dónde quiere, hacia dónde me puede conducir, cierto? O sea, ¿qué me está mostrando? Hacia dónde me está abriendo, cierto? ¿Qué panorama me abre? ¿Sí? Es eso, sí, porque en la medida en que podamos evitarlo, o sea, ciertamente la segunda pregunta es, ¿hay alguna forma de evitar el sufrimiento? Pues sí, ya, nosotros podemos adelantarnos, ¿sí? Nosotros nos podemos adelantar, o sea, yo puedo evitarme muchos sufrimientos. Recordamos que muchos son a causa de nosotros, hay otros que no son nosotros, pero lo que está en nuestro alcance, lo que está en nuestras manos, lo hacemos para evitarlo, no, porque no se trata del dolor por el dolor, y algunas cosas de, ay, eso es voluntad de mi Dios. No, y la voluntad de Dios no es el sufrimiento, la voluntad de Dios no es esa, ¿cierto? Entonces, yo puedo evitar muchas cosas. Muchos de los dolores nuestros son responsabilidad nuestra. ¿Sí? Son responsabilidad nuestra. Por eso, lo que está a mi alcance, porque yo lo puedo hacer, porque está en mis manos, entonces lo hago. Es importante que siempre lo hagamos. ¿Mm? Y teniendo cuidado de no caer en esa interpretación que pasa en Job, pues si yo tengo tanto cuidado y hago todo bien, entonces ¿por qué de pronto me pasa una desgracia? Pues tener claro que esta pregunta pues tiene de todos modos las dos respuestas. Sí, en la medida en que pues, como dice el padre, yo puedo adelantarme, o sea, evitar estas decisiones que me causan sufrimiento, pero también la respuesta es no, porque yo no puedo controlar lo que los demás hacen. Entonces, en esa medida, pues volvemos al asunto de la trama. Pues puede que yo haga todo bien, pero tampoco puedo esperar que en mi vida no haya sufrimiento porque yo no puedo. O sea, ahí sí lo que le dice Job, el Señor a Job, ¿usted puede acabar con todos los malos? No. Entonces, pues, de todas formas, no caer en eso. Si yo, pero Señor, yo me porto tan bien, entonces, ¿por qué me pasa esto? Pues porque ahí sí volvemos al asunto. Esa es la vida, esa es la trama de la vida. Y la última pregunta, ¿es posible acabar con el mal? Lili, esto Eh, interesante también. Pues digamos que don Manuel también va concluyendo, va diciendo, mire, el sufrimiento es inherente a nuestra condición humana. Dependerá de cada ser sacar el mejor provecho de cada situación y poder crecer con base en ella, siempre teniendo en mente que de la mano de Dios todo es posible. y todo sucede para bien de los que aman a Dios. Yo le completaría, porque efectivamente cuando uno cambia la forma de ver lo que pasa, de la sucede para bien. Y yo lo digo, bueno, no voy a contar aquí una experiencia que yo tuve, pero definitivamente eso es cierto. Y la última pregunta, pues igual, tiene esas dos respuestas. ¿Es posible acabar con el mal? Sí y no. Sí y no.
porque no, como le dice el señor Ajo, pues el único que puede con el mal, pues puede acabar con el mal es Dios, pero igual hay que tener conciencia, y eso lo dice ayer el padre, pues el trigo crece con la cizaña. Entonces, en esa medida es una realidad que lo vivimos, por lo mismo que digo, porque yo no puedo controlar eh, todo lo que pasa a mi alrededor. Todas las personas no son como, no, no siguen sus convicciones, o no viven de acuerdo a una convicción de bondad. Entonces, pues sí y no. Y la segunda, ¿cómo destruye Dios el mal? Porque el libro muestra eso, ¿no? Pues yo destruyo el mal, yo soy capaz de derrotar al hipopótamo y al cocodrilo, pero ¿cómo realmente ocurre esto? Entonces, volvemos al asunto del trabajo conjunto, ¿cierto? Primero, por medio de nosotros, o sea, con la ayuda nuestra más bien, construyendo el reino. Pero también hay algo que yo les he contado, bueno, lo vi en una película que lo entendí. Dios destruye el mal cuando lo señala, cuando lo hace evidente. ¿Y eso cuando ocurre? Si yo estoy en una situación irregular, por así decirlo, que yo es que tengo que contar la película de cómo lo entendí yo. Una muchacha que estaba repitiendo el esquema de su mamá, que fue amante de otro señor, ella estaba haciendo lo mismo, no estaba siendo consciente de lo que estaba haciendo, y llega un señor, un muchacho que padeció precisamente que su papá fuera el amante. Esa señora le dice, tú estás haciendo lo mismo que tu papá le hizo a mi mamá, y por eso mi mamá se suicidó. Y es cuando ella comprende lo que está haciendo. Yo decía, así actúa Dios. Cuando hace caer en cuenta cuando yo por medio, o sea, con su ayuda, caigo en cuenta ahí el mal empieza a destruirse, porque lo saca a la luz, lo señala, lo hace evidente. Eso es una forma. Y la otra, pues como decía, trabajando con él en la construcción del reino. Y por último, pues padre, si digo alguna burrada, entonces ahí sí usted me dice, porque voy a llegar a por qué le puse el subtítulo, el que lucha contra Dios vence. Entonces, usted mencionó una palabra, se me adelantó una palabra que yo y varios lo han dicho. Lo que muestra el libro de Job es un proceso, sí, lo he dicho, es un proceso. Como Job muestra su primera reacción ante el dolor, ¿sí? Esa reacción de rabia, de renegar, de maldecir, como decía don Gustavo, una actitud humana. No voy a entrar aquí en juicios, no, es que el que hace eso, pues es que qué clase de fe tiene. No, no voy a entrar en, porque eso a mí me ha pasado. Si yo a veces digo, ¿qué pasa entonces en ese terrible límite? Y decía, ¿y usted qué es? Lo cuestiono. Entonces, ¿yo qué veía en esto? Entonces, primero, solo quien ama y se siente amado reclama, exige y pregunta. Es decir, cuando a mí no me interesa, yo ni reclamo, ni exijo, ni pregunto, sencillamente me es indiferente. Entonces yo veía en Job eso. Él se siente, o sea, no sé si llega, está en ese punto la sabiduría de que Dios se siente amado por Dios, pero yo decía, cuando yo me siento amada por Dios y yo lo amo, yo llego a ese punto, yo le reclamo, oye, ¿por qué esto? Le exijo una respuesta, le pregunto, ¿cierto? Entonces, primero tener en claro eso, o sea, lo que yo digo. El libro de Job no es el libro del paciente Job, sino del humilde y humano Job. Volvemos a lo mismo, que la gente tiene la idea de que no, Job no hay paciente en la primera parte. Ya después entra en este proceso de renegar, de maldecir, de luchar con Dios. Entonces, el libro de Job es el relato del proceso de cualquier ser humano que busca respuestas a sus inquietudes más profundas, ¿sí? Es el proceso del que lucha contra Dios y vence. ¿Y por qué vence? Porque pregunta insistentemente, porque pide, porque desiste, porque se quiebra, luego se levanta, maldice, no se conforma con cualquier respuesta, se calla, o sea, dice, no, ya no quiero saber más, luego vuelve y pregunta y nuevamente espera. Entonces, por eso vence. ¿En qué medida? Porque no se da por vencido. Le reclama a Dios en ese Dios que confía como un Dios violento, un Dios tirano. Entonces, por eso le exige una respuesta para esa situación. Entonces, por eso el libro termina de esta forma. En ese, Job tenía reconociendo que lo conocía de oídas. O sea, yo había escuchado cosas de ti, ¿cierto? Pero entonces,
al vivir este proceso de confrontación con Dios, de luchar, entonces este proceso culmina en un mayor conocimiento de sí mismo, porque Job también tiene que confrontarse y nosotros nos confrontamos con nosotros mismos, pero también en un mayor conocimiento de Dios y de su amor, porque luego de la lucha y de obtener una respuesta, Job puede decir con toda sinceridad, te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Ya por experiencia sé cómo eres. Y eso es, por eso subtitulé el encuentro, el que lucha contra Dios vence. Entonces no se pare si dije una burrada, usted me dirá. Me decía en medio de las cosas que no es importante, que es importante no juzgar a nadie en el momento en el que está hablando, porque eh, cuando a veces aún de pronto alguien pueda llegar a decir, maldito Dios, ¿por qué actúa de esa manera? Es un momento, es un momento de su historia, es un momento de su fe, es un reclamo que le hace a su Dios, es una manera, o sea, está en relación con Él y quiere respuestas de Él y busca en Él, ¿verdad? Entonces a veces uno podría decirle, pero ¿por qué le habla a Dios de esa manera? Sí, entonces no sabemos cuál es la lucha que la persona está haciendo, pero la quiere estar haciendo con Dios y a Dios le está pidiendo lo que tanto desea, lo que tanto necesita. Y Dios ahí está, Dios está como estuvo con Job, ahí presente, o sea, que sigue siendo el Emmanuel. Sí, entonces fíjense eso, sí, es el que no llora, aunque esté aquí No, la mamá. Ujú. no tomaste. ¿Ven? Entonces, pues, así vamos, vamos concluyendo esta parte de la sabiduría del pueblo de Israel. Pues muchas gracias a ustedes por haber participado. Eh, compartan el contenido con otros. Sí, hoy es que seguramente algunos no alcanzaron a estar, pero entonces pues ya podrán mirarlo y podrán de verdad aprovecharse de este contenido de hoy. Bueno, gracias a Lili por su tiempo, por su pasión nuevamente, por la claridad con que nos ayuda a ver las cosas y pues seguirnos invitando para que se mantengan como ese Dios también, ahí con nosotros. ¿Sí? Manténganse firmes, que nosotros trabajando para ustedes. Bueno, entonces recuerden además que mañana tenemos fe y café. Ahorita solamente me queda este pedacito de arepa, pero ya lo fui haciendo mientras tanto. Y mañana entonces tendremos nuestro fe y café. Esto, los esperamos, ¿sí? Hoy, 7 de la noche, mañana fe y café. Bueno, entonces así quedamos. Y recuerden también, todos aquellos que nos puedan hacer su ofrenda para el sostenimiento del templo y de las obras de la iglesia, entonces pueden aprovecharse de estos dos medios que hemos habilitado para que hagan su aporte. Entonces pueden hacer su aporte en David Plata utilizando el número 302-393-0773 o utilizando la cuenta de ahorros de Bancolombia que tiene la parroquia con la número 2047-5687-481. Bien, entonces gracias por cuidar de nosotros también. El Señor nos les acompañe. Rezamos el dulce y nos vamos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ah, padre, don Julito pregunta que el compartir, ese no se puede. Que escribió, gracias, Padre. Y el compartir, los esperamos. Ya damos, por interno damos direcciones. Entonces, para que nos pueda llegar eso que quieren compartir. Lo nuestro ya lo dimos. Ahora, pues, bien. Gracias, Julito. Feliz noche para todos. Chao. Feliz noche, Dios los bendiga. Chao, padre. Chao.